Ya estamos de regreso en Informe Capital y le decía que este es un programa especial en donde íbamos a hablar de educación, ya hablamos de educación, pero también de desarrollo científico y tecnológico, porque ahí también hay retos y es por eso que conversamos con la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulla, y sobre los trabajos en el CONACYT y las aportaciones que ha tenido en la batalla contra el COVID-19 y en otras cosas más. Antes de ver parte de la conversación que tuvimos con ella, vamos a repasar lo que el propio CONACYT destacó en su reciente informe de labores. México va a producir su propia vacuna COVID-19 en 2021. Así lo reveló la directora general del CONACYT, Elena Álvarez Bulla, quien dijo que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está en proceso de fortalecer las capacidades nacionales para que el país no dependa del extranjero en estos temas prioritarios. Esto será coordinado con también empresas mexicanas, industrias mexicanas que tienen capacidad en un acuerdo mixto, de inversión mixta, pero en colaboración muy estrecha con Birmex, que es una empresa productiva del Estado que va a tener ahora varios encargos importantes y tiene instalaciones que fueron yéndose pues a convertir en pasivos y que tienen toda la capacidad, además personal muy capacitado y un director general con todo el compromiso de recuperar esta capacidad de Birmex en colaboración con CONACYT y otras instancias de investigación científica. En el Informe General de Actividades 2020 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, destaca el lanzamiento de los primeros ventiladores 100% mexicanos, ECATL 4T y GATSI. Álvarez Bulla dijo que esta proeza no solo implica un gran ahorro, sino que permite recuperar la soberanía e independencia de México. Enfocados en el desarrollo de implementos médicos, en particular de ventiladores mecánicos de alta bioseguridad y estándar tecnológico para poder ayudar a salvar vidas en personas que se agravan por la COVID-19. Logramos lo que generalmente implica 5 años más o menos de diseño, desarrollo, transferencia de tecnología, aprovisionamiento y finalmente escalamiento industrial. Lo logramos en pocos meses. En este periodo, el Consejo también apoyó a más de 123.600 personas, entre becarios, catedráticos e investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Se administraron 85.515 becas distribuidas en diferentes modalidades. Actualmente, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad coordina 2.435 posgrados a nivel nacional. Se ha lanzado ya la convocatoria para especialidades médicas. Nos encontramos en el país con un sistema de salud bastante deteriorado y una de las carencias más importantes es la carencia de suficientes médicos y médicas especialistas para atender diferentes enfermedades, entre ellas las que nos está ahora retando, que es la COVID-19. Hemos ya lanzado la primera convocatoria para convocar, valga la redundancia, médicas y médicos que quieran obtener una beca. Esto lo va a gestionar, por indicación del presidente de la República, el CONACYT, una beca para realizar una especialidad médica en el extranjero. El CONACYT también destinó cerca de 1.600 millones de pesos a la investigación científica de frontera, para apoyar proyectos de investigación que generen conocimiento científico de vanguardia, original y transformador. Para Informe Capital, Saray Mariscal. Se encuentra con nosotros la doctora María Elena Álvarez Bulla. Ella es directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y le agradecemos mucho que nos tome la comunicación esta noche. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues doctora, estamos a unos días de que se presentaran los resultados o el informe de actividades y de toda la labor que durante este año ha hecho el CONACYT.
Y pues es un buen momento para hacer un balance en este cierre de un año que ha sido un año complicado, ha sido un año lleno de cambios administrativos, pero diría yo que administrativos en razón de nuevas prioridades, doctora. Sí, así es. Así es, llegamos a un CONACYT muy enfocado a las transferencias a entidades privadas, realmente a fondo perdido y con falta de un programa estratégico, también una estructura muy desarticulada. Y bueno, ha sido un gran reto reconstruir, reestructurar, refuncionalizar este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nada menos que la entidad rectora, la entidad cabeza de sector humanístico, científico, tecnológico y de innovación. Y bueno, una de las cosas que hemos hecho en estos 2 años ha sido justamente poner el humanismo, al interés del bienestar del pueblo de México, el cuidado ambiental, es decir, la ciencia, la tecnología, la innovación al servicio del hombre, de la mujer y del bienestar en general y no al revés. Y hemos articulado, como hemos ido platicando ya en entrevistas previas, 5 ejes rectores. El primero de ellos es el apoyo a la comunidad científica. No podemos recuperar esta ciencia, este desarrollo tecnológico, humanístico, de innovación tan desarticulado, valga la redundancia que encontramos, si no fortalecemos, si no apoyamos a la comunidad científica. Y estos son los estudiantes que están formando para ser nuevos científicas y científicos, y nuevas tecnólogas y tecnólogos, y también apoyar a los colegas que ya están establecidos en sus laboratorios, y todo ello organizado en torno a posgrados. Y nos da mucho gusto comentarte que en este año tenemos ya, a pesar de las circunstancias tan difíciles, un número de posgrados muy importantes, mayor del que encontramos, de cerca de 2.500 posgrados de calidad, distribuidos en todo el territorio nacional y priorizando estados rezagados, sobre todo los estados del sureste. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y también inclusive llegando a Oaxaca y Veracruz, donde había un número significativo y relativamente menor de posgrados. Y es en estos posgrados en donde justamente se forman los estudiantes que se van a volver científicas y científicos. Entonces este es un primer aterrizaje de este eje en el cual logramos apoyar en estos posgrados nacionales de calidad que gestiona, que de alguna manera coordina y además valida el CONACYT, a más de 85.500 becarias y becarios. Este es un número históricamente grande, alto. Además logramos también un número importante de apoyos a madres jefas de familia, a indígenas haciendo postdoctorados, a personas con capacidades diferentes, en fin, estos posgrados específicos que nos ayudan en torno a esta política de inclusión, de oportunidades iguales para todos. Entonces este es un primer eje que te quisiera yo comentar. También hemos avanzado muchísimo en el segundo eje rector, que es el del apoyo a la ciencia de frontera. Y si nosotros visualizamos la ciencia de frontera como un árbol bien enraizado en las condiciones de un país particular y también la pertinencia cultural, este árbol metafóricamente es el que es la ciencia de frontera. ¿Por qué lo metaforizamos de esta manera? Para comunicarnos con el público, con las ciudadanas, los ciudadanos, porque lo que generalmente esperamos de los científicos desde la sociedad es algo útil. Bueno, ¿qué me da la ciencia? ¿Para qué me sirve el desarrollo científico? Serían como los frutos. Bueno, no podemos tener buenos frutos, ni podemos tener los frutos que queremos si no tenemos un buen árbol. Entonces, por eso es que metaforizamos la ciencia de frontera como ese árbol bien enraizado, porque no es en nuestro país, en nuestras condiciones, en nuestros objetivos, en nuestra pertinencia cultural. No es lo mismo una ciencia para una corporación transnacional, por ejemplo, que es válida, pero es una ciencia enfocada, se llama tecnociencia, en torno a prioridades que tiene esta corporación con preeminencia de los beneficios económicos corporativos. No es lo mismo eso que una ciencia de frontera
que pretende recuperar la soberanía nacional, la pertinencia tecnológica, tecnologías adecuadas a nuestra interculturalidad, en fin, y las prioridades que estratégicamente el gobierno tiene que focalizar en términos de desarrollo científico. Justamente relacionado con eso, doctora, un concepto que no habíamos escuchado, el de la soberanía científica. Venimos de un contexto en donde siempre importamos, siempre estamos sujetos, digamos, a otras tecnologías. Ahora estamos escuchando de una vacuna mexicana, hemos escuchado en recientes meses de ventiladores de fabricación mexicana, es decir, hay esto como parte de los nuevos objetivos del CONACYT. Exactamente, eso es fundamental. No podemos pensar en independencia, autonomía tecnológica si no tenemos primero soberanía científica. Fíjate tú que las vacunas que están ahora llegando a tiempo para esta primera temporada de vacunación con una velocidad inédita históricamente, porque generalmente las vacunas se tardaban hasta 7 años y ahorita en el lapso de unos meses, bueno, un año prácticamente, tenemos ya las primeras vacunas que han pasado las pruebas clínicas de fase 3 de eficacia y de seguridad, fase 1, 2 y 3, y en México podríamos haber tenido una vacuna mexicana, así como lo tiene Cuba, por ejemplo, lo tienen otros países pequeños, o inclusive también la India. La India tiene 2 vacunas en las propuestas de COVAX, y la India es un país que, bueno, sí es muy grande, pero es una economía también de un nivel muy parecido al nuestro. ¿Por qué no tenemos la posibilidad? No nos dio tiempo, así como sí pudimos con los ventiladores remontar el tiempo perdido, por decirlo así, y en 3, 4, 5 meses hacer lo que generalmente lleva 5 años. El caso de las vacunas es mucho más complicado, porque teníamos que haber estado justamente apoyando la ciencia de frontera en México y no haber perdido la autosuficiencia en vacunas que teníamos a finales de los 90. Fíjate que en Birmex se producían vacunas prácticamente para cubrir todo el cuadro básico. Hoy hemos perdido por completo esa capacidad. La estamos remontando y tenemos ya visibilizados varios proyectos y en particular uno que vemos muy promisorio, que va a implicar, igual que uno de los ventiladores, un acuerdo mixto, porque hay empresas que tienen capacidad, que tienen esta visión de soberanía también y de preeminencia en favor del país, son patrióticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pronto, todavía no tenemos los detalles de los convenios, pero hemos ya, a partir de una convocatoria que hizo CONACYT y se presentaron muchos proyectos de posibles desarrollos vacunales nacionales, seleccionamos los 4 mejores, 3 muy novedosos, pero que están en fases de desarrollo más incipientes, no por ello menos importantes, y una que está más desarrollada y que ya tenemos un trecho de trabajo con ellos, de colaboración, y pronto podemos estar en condiciones de darles detalles. Pero sí, nuestra ambición es una ambición grande, y ahora el presidente, igual que nos mandató focalizarnos en el tema de los ventiladores, nos pidió en el último Consejo General de Investigación Científica que sostenemos con él en 2 sesiones ordinarias que generalmente se unen a final del año, y él preside y están los secretarios de Estado, justamente nos marcó prioridades y una de ellas es esta: enfocarnos como nos toca, por mandato del Plan Nacional de Desarrollo, coordinar esta política de innovación, justamente coordinar estos acuerdos que sean necesarios para hacer todo lo posible y tener para la próxima temporada de vacunación una vacuna mexicana. También otras áreas, pero bueno, este es otro asunto, también el área de energía es muy importante, otros aspectos de salud. En fin, o sea, no es solamente la vacuna. Es que, claro, el CONACYT sin duda ha tenido un rol muy fundamental en el desarrollo de capacidades para enfrentar la pandemia, pero justamente me gustaría también enfocarme a otra serie de capacidades que son importantes y necesarias en el país, que tienen que ver con el desarrollo económico, la innovación enfocada a eso, y a un desarrollo económico que tenga pues todo otro contenido, digamos. ¿Hacia dónde vamos, doctora, en esa materia? Sí, fíjate, hemos focalizado tres áreas de concentración importante por indicación, de hecho, del propio presidente de la República,
que con mucha claridad nos ha planteado este otro eje, el de la energía. Y ahí, en colaboración muy estrecha y bajo el liderazgo de la Secretaría de Energía, de la secretaria Rocío Nale, obviamente, y de los directores de las dos empresas productivas del Estado, pues digamos que de alguna manera son parte de la columna vertebral del desarrollo económico de México, que son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y que en los últimos años quedaron totalmente desatendidas y en lugar de esto el gobierno fue enfocando y abriendo posibilidades a empresas transnacionales, pero que no tienen la mirada de beneficio hacia el país, de soberanía nacional. Y entonces, bueno, cayeron en algunos aspectos de la producción en obsolescencias. Ha seguido avanzando la ciencia, la técnica, que también tiene que ver con exploración, con refinación, inclusive con optimización de pues todo el aspecto productivo y también de administración. Todos estos son aspectos en donde el desarrollo científico ha ido avanzando, por ejemplo, las tecnologías llamadas 4.0, las verdaderas tecnologías que tienen que ver con inteligencia artificial y métodos muy novedosos de exploración, también de análisis de grandes bases de datos. El Instituto Mexicano del Petróleo tenía grandes capacidades, sigue siendo uno de los mejores institutos del mundo en investigación científica y desarrollo tecnológico. Es momento de reforzarlo, pero para beneficio directo de Pemex, por ejemplo. Y la Comisión Federal de Electricidad también tiene demandas muy específicas. Hemos ya trabajado en algunas agendas. Hay, de hecho, desarrollos que tenemos en otros centros, por ejemplo, los centros públicos de investigación que coordina el CONACYT, que son 26, o universidades públicas que tienen desarrollos que parecen ser muy promisorios para la Comisión Federal de Electricidad. Este aspecto de las tecnologías más sustentables, más amigables con el ambiente, o la equidad energética, cómo llevar ecotecnologías a zonas muy lejanas que a la vez que sean pues baratas, suficientemente económicas para poder ser sustentadas inclusive a nivel técnico, resuelvan también este terrible rezago en el cual se encuentran algunas comunidades rurales sin acceso justo a energía, que es un bien que debería ser un bien público y accesible para todos y todos, porque está muy ligado con muchos aspectos de la calidad de vida. Entonces, este es otro gran aspecto. En la salud, no solamente es el enfoque medical, que obviamente pues frente a la pandemia ha tomado un papel muy, muy importante. El presidente ha enfatizado también muchísimo, y el secretario de Salud y el subsecretario Hugo López-Gatell, la importancia de la prevención. Estaba yo justo previo a entrar a esta entrevista, que te agradezco mucho siempre, viendo los datos de probabilidad de fallecer en diferentes partes del mundo ante la infección de COVID-19. Y fíjate que en México tenemos una probabilidad bastante alta, y no porque la atención haya sido mala. Afortunadamente, por cada 1,000 o 10,000 habitantes, la tasa de mortalidad en México es baja, porque el manejo de la pandemia ha sido realmente muy, muy bueno, y sobre todo, además, la población ha respondido de una manera magnífica, sin necesidad de toques de queda. Pero la salud de las y los mexicanos está en un estado en general bastante deficiente por mala alimentación. Y por ese es un gran tema, el tema de la alimentación. Sí. ¿Ahí qué hay en la agenda del CONACYT? Bueno, hay muchísimo, muchísimo. Fíjate que tenemos un programa nacional estratégico para estudiar la exposición a tóxicos y cómo esta salud ambiental, que se llama, puede afectar y ser un determinante muy importante, inclusive detonante de la propensión a diabetes. Ahora se sabe que están combinados estos efectos inflamatorios de la exposición a tóxicos y la mala alimentación. Tenemos varios proyectos nacionales de investigación e incidencia enfocados a entender a fondo y hacer propuestas de la mano de la Secretaría de Salud para realmente activar acciones de medicina preventiva y focalizar desde la escuela. Tenemos un proyecto muy interesante trabajando con las escuelas y viendo cómo los niños inclusive modifican su comportamiento
cuando se modifica la alimentación. Y todo esto a partir, fíjate, de experiencias muy virtuosas de algunas escuelas en donde las maestras y las familias, sobre todo las madres de familia, han tomado en sus manos el cuidado de la alimentación escolar de sus hijos. Hay una escuela en Alpuyeca con resultados magníficos que nos sirvió de modelo para encauzar un proyecto nacional y pilotear este tipo de intervenciones con una investigación científica epidemiológica acompañando a los niños y a este mejoramiento en su salud. Entonces, bueno, ahí tenemos un esfuerzo importante y en general una colaboración con la Secretaría de Salud para pues ir más allá del etiquetado que gracias a la colaboración en este grupo intersecretarial GISAMAC pues se logró, pero hay que ir más allá, ¿no? La parte de educación, la promoción del autocuidado de la salud, pero claro, si las familias no tienen acceso fácil, tan fácil como a una chatarra, a una fruta, pues esto dificulta. Entonces, pues es una visión muy, muy integral. Por eso es que el presidente también ha indicado esta importancia de promover una transición a una agricultura más sustentable. Y ahí también nos ha pedido el apoyo para estudiar y diseñar tecnologías agroecológicas que nos permitan ya no utilizar agroquímicos como el glifosato. El glifosato, claro. El glifosato, que es todo un tema que está asociado a los transgénicos, pero no solamente. Entonces, bueno, eso es un gran reto y entonces ahí tenemos también investigaciones que ya hemos empezado a hacer que tienen que ver con esta transición a una producción de alimentos pues más saludables, además más acordes a nuestra cultura y a nuestra tradición agrícola, que es riquísima, y hay un sistema tradicional mexicano de producción de alimentos sin dañar el ambiente, que es la milpa, con sus diferentes manifestaciones en todo el territorio. Entonces también esta investigación de la mano del conocimiento tradicional es otro enfoque de CONACYT ligado a la salud en esta visión de promover una agroecología, una producción de alimentos saludables y también de estudiar y remediar los aspectos tóxicos del ambiente, muchas veces asociados a pues un desarrollo industrial desordenado. Justamente, ¿qué tan largo observa que sería esa transición, doctora? Y justamente en razón también de que pues existen ahí intereses que seguramente no estarán muy de acuerdo con ella. Bueno, esa es una excelente pregunta que me haces y sí hay ya un planteamiento estratégico por parte del gobierno. Se está justamente ahorita evaluando y ya en sus fases finales esperemos un decreto presidencial que ha estado muy en los medios, donde se plantea una transición de 4 años. Y el reto es que en estos 4 años se haga una transición hacia un sistema agroecológico lo más extendido posible en todo el territorio, pero desde luego excluir de la agricultura y de la mesa de las mexicanas, de los mexicanos, este tipo de agrotóxicos como el glifosato, que se ha probado ya tienen efectos nocivos, no solamente al ambiente, sino también a la salud. Entonces, podemos fijar estos 4 años como el periodo de transición para también cumplir con los compromisos de tratados internacionales como el TEMEC, porque hay una justificación que tiene que ver con recuperar esta autosuficiencia y soberanía alimentaria, sobre todo priorizando sistemas más saludables y más amigables con el ambiente. Entonces, podemos fijar esta transición de 4 años. Esto es lo que nos ha indicado el presidente en una articulación de pues varias secretarías que tienen a su cargo la capacidad de autoridad, de ejercer actos de autoridad, como es la Semarnat, la SADER, y nosotros estamos encargados de esta investigación científica, de este desarrollo tecnológico y de propuestas de innovación, seguramente involucrando también a empresas mexicanas, para que aquí no haya un sacrificio ni del desarrollo económico, ni mucho menos de la producción de alimentos, y que se favorezca un sistema agroalimentario más saludable. Ese es el reto. No, pues es un gran reto y es un horizonte con una agenda muy, muy amplia. Y bueno, que se escucha muy bien. Doctora, me tengo casi que despedir. Quisiera nada más cerrar con, o así que la pregunta tururú. Había una gran preocupación
con esta transición, este cambio que se hizo sobre el mecanismo, digamos, administrativo del manejo de los recursos en el CONACYT, dado que pues es la institución que más cantidad de fideicomisos tenía. ¿Cómo está el tema administrativo en este momento con el que, digamos, el escenario con el que ahora se enfrentan a esta nueva agenda? Bueno, la respuesta cortita, muy bien, estamos muy contentos, nosotros muy contentas porque te voy a explicar. Recién entré yo a la administración, a este encargo público que pues me honra tanto y también me ha retado tanto, y me di cuenta inmediatamente que esto de los fideicomisos primero implicaba un gran gasto administrativo, una ineficiencia, una pulverización de recursos y también posibilidades de opacidad y de desvíos que en nada benefician, pues desde luego al pueblo de México, de donde vienen todos esos recursos, y al país, y tampoco a la hacienda pública. Entonces nos empeñamos en ir platicando con los estados de la República. Teníamos 35, 32 con cada uno de los estados y 3 con 3 municipios. Luego los sectoriales con diferentes entidades del gobierno federal. En fin, realmente era, en pocas palabras y de manera muy coloquial, lo comparto aquí con todo auditorio, una pesadilla, una verdadera pesadilla, averiguar cómo uno podía hacer un plan estratégico integral, consolidado y además eficiente y eficaz en términos de administración y en términos de uso de recursos eficientes. Y bueno, teníamos un camino andado gracias al cual ya con esta modificación, esta propuesta que se votó en las cámaras, que llevó a modificar varias leyes que nos permiten, además, inicialmente decreto presidencial, extinguir estos fideicomisos, que si no se hubiera hecho así, nuestro camino hubiera sido todavía más largo y tortuoso. Entonces, por eso estamos contentos. Ahora, el reto es grande. Nos encontramos con 91 fideicomisos, se dice pronto, pero es un mundo. 18. No, ahorita ya no queda ninguno. Ninguno. Después de esa, ninguno. Es muy importante decir, todos los recursos que aportaron los estados regresan a los estados. Todos los recursos propios en los fideicomisos de los centros públicos de investigación, que son 26, regresan a las cuentas patrimoniales de los centros públicos de investigación. Y todos los recursos comprometidos y avalados por convenios de asignación de recursos y que además cumplen técnicamente y también administrativamente año con año, van a seguir conservándose, guardándose para hacer honor a esos convenios de asignación de recursos. Entonces, los colegas no tienen por qué preocuparse, los becarios implicados en estos proyectos tampoco, las becarias que están ahí esperando el seguir beneficiándose por esos recursos no tienen por qué preocuparse. Y bueno, ahora estamos justo en este proceso, puesto que CONACYT tenía 91 fideicomisos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció un periodo de 6 meses en 2021, en el cual vamos a tener que ordenar todo esto, establecer estos mecanismos que ya estamos muy avanzados, ya están todos aprobados por Junta de Gobierno de CONACYT para su extinción, para transferir los recursos disponibles, todos los recursos a la TESOFE, pero etiquetados a las cuentas de CONACYT, todos aquellos que están comprometidos, y los disponibles, pues ahora sí, nos toca hacer planes estratégicos mucho más pensados. El reto es administrar año con año, explorar con Hacienda algunos mecanismos de manejo multianual, porque muchos proyectos de ciencia y tecnología son multianuales. Entonces, no te quiero decir que es fácil, pero está todo bien establecido, bien definido, y nos sentimos muy confiadas y confiados en CONACYT y en Hacienda en que las cosas van a fluir, porque con coordinación entre las dependencias y buena comunicación no tiene por qué no, y nos va a permitir una planeación estratégica mucho más articulada, mejor consolidada y con ahorros tremendos a la hacienda pública,
Y en pocas palabras, estoy convencida que vamos a poder hacer más con menos. Y esto es muy bueno en tiempos de pandemia y con estos retos económicos. Y en cualquier tiempo, en realidad. En cualquier tiempo, sí. Pues muy bien, ¿no? Pues se ve duro el reto. Todavía hay camino por recorrer, pero bueno, se ve también un camino muy bien trazado. Doctora Marilena Álvarez Bulla, muchísimas gracias. Gracias por dedicarme toda esta plática tan larga y tan clarititita de cuál es el camino que viene para el CONACYT y para el país en relación a la innovación tecnológica y científica en el país. Le deseo muy felices fiestas y muchas gracias. Muy buenas noches. Igualmente. Muchas gracias a ti, siempre gracias, con todo interés siempre de platicar contigo y con todo tu auditorio, y mis mejores deseos también para todas y todos y para ti en particular. Gracias. Igualmente. Muy buenas noches.